de costado, ¿tú crees? Y si voy así, yo creo que es mejor así. Tú puedes hacerlo, Nauri, tú puedes hacerlo. Ay. Me estoy riendo de los nervios. A ver, Nauri, que te van a ver de cobarde. Eso fue el celular. Acabo de tumbar el celular. Hola mis taricadores, seguimos en la hermosa ciudad de Trinidad, situada justo al sur de Santo Espíritu. Hoy vamos a estar viendo por qué Trinidad es tan turística, que la hace ser un lugar mágico que todo el mundo cuando viene a Cuba dice, yo quiero ir a Trinidad. Bueno, pues Trinidad fue la tercera villa fundada en Cuba allá por los años 1500 y es patrimonio de la humanidad. Y por supuesto, si usted quiere venir a Trinidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Hospedarse en algún lugar. En mi caso estamos hospedados por Airbnb, bien céntrico en la calle Media Luna entre Alameda y Guasi. Miren qué vistón, con este vistón nosotros desayunamos. Oye, pero aquí voy a salir yo, no voy a poder ni comer. Miren, caballero, qué desayunón. Café con leche, ustedes saben mi adicción. Arepas, esto sí, nunca lo he probado. Ahora vamos a probarla. Los ponquecitos hechos por los muchachos de la casa, igual que las arepas, las mermeladitas, frutas. Tú vas a salir más que lleno. Y Alexander comió su platanito, pero si yo como fruta por la mañana, no te puedo explicar la acidez que me da. Y vamos a probarlo ahora. La arepita. Y tiene en el centro miel, tiene semillita o almíbar, algo así. Un saludón para mis tarequeadores venezolanos que les gusta la arepa, está riquísima. Qué rica está. Y miren, viendo por allá el mar y por acá las montañas, caballero, con esta arquitectura de estas tejas, caballero, qué bonito todo. Para los que no me conocen, porque ustedes dirán, pero bueno, ¿quién es esta que habla tanto aquí, que nos dice que vamos hoy a disfrutar muchísimo en Trinidad? Pues mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Así que en la descripción y aquí les voy a estar dejando el número de esta casa, caballero, bien céntrica, para, si gustan, puedan disfrutar de Trinidad. Y ahora, qué lindo todo en esta candonga, caballero. Y miren, esto se arma y se desarma todos los días. Y está hecho de hierro y los toldos y sábanas, ¿sabes? Lo cuelgan todo así y ya. Ay, me dan ganas de llevarme todo lo que venden aquí en la candonga. Está increíblemente curioso y lindo todo. Yo no soy extranjera y me dieron ganas de llevarme de todo lo que había ahí. Yo me quedé con deseo, ¿viste? Wow, qué cantidad de cosas y lindas. Hola. Puedes llegar y mirar si le interesa. Está lindo, está precioso, mira, ¿viste los tejidos? Oh, precioso. Y este es ajedrez tallado. Sí, ajedrez y dama, son dos juegos en uno. Así tú lo desarmas, lo metes todo adentro y se hace una maletita. Y ya lo puedes llevar a cualquier lugar. Si te gusta el ajedrecito, el dominio te vamos a hacer. ¡Ey, vamos, ¿Cómo te piensas? ¿Viste los sonajeros? Qué bonito, el ventilador, mira. Te hacen rebaja, tratan de ajustarse a lo que tú quieras y como lo quieras, te lo buscan. Dicen puedes tocar sin compromiso, toca, revisa, y si no quieres comprar no compres, pero son muy atentos. No, y uno no, como nos sienten que somos cubanos, por supuesto, por el acento, nos dijo que nos hacía una rebaja. Sí. Está bueno, está bueno. Obligatorio, caballero. Usted viene a Trinidad, ciudad de Trinidad, y usted tiene que pasar por estas candongas. Hay por varios sitios. No pueden dejar de disfrutar y llevarse un souvenir. Estos dos están bonitos, dar 200 pesos. Ay, qué lindo. Este fue un regalo para mis amigas que vienen hoy. Estamos justo ahora en la Plaza Mayor. Caballero, este es el centro de todo este casco turístico. Miren qué vistas, con todo colonial. Por aquí tenemos todos estos restaurantes. Acá esto es un museo y por acá vemos el convento. Esto es el corazón de la parte turística aquí en Trinidad. Y este parque también es conocido por el Parque de los Perros. Los de aquí le llaman así. Miren, por estos perritos que están viendo aquí, cosas más hermosas. Son galgos, creo, ¿eh? Los famosos coches de Trinidad, donde los turistas pueden montar y darse una vueltecita por aquí. No sé cuánto cuestan, pero bueno, los turistas sí lo hacen mucho, pasear en coche. Vamos, que andando se quita el frío o el calor, porque aquí hace
un perro calor, caballero. Me gustaría hacer un paseíto en coche, familia. Gracias. Estamos, David, a 45 minutos en diferentes lugares, que caminando no puedo hacer. Gracias, gracias. Acá el señor nos decía dar una vueltecita en coche, pero eso debe ser en euros, caballero. Decía, vamos. Aquí muchos creen que somos extranjeros, pero nada que ver. Juanito de las Tunas, el país de las Tunas. Este es un edificio de predominio de influencia neoclásica en sus elementos. Fue construido entre 1827 y 1830. Los muebles sí tienen la característica de estilo imperio cubano porque fueron confeccionados por los maestros ebanistas que había en la ciudad. Diego Velázquez, que fue nuestro conquistador. Trinidad fue la tercera villa conquistada, ¿no? En el 1514. Que Diego Velázquez partió de aquí de Trinidad para la conquista de México. Ancla de un barco español original. Wow, esto sí es un método de tortura, de la época del cepo. 3 esclavos. Sí, uno por el cuello, otro por los brazos y otro por los pies. Días, horas, según el tipo de castigo. Era el castigo. Sin agua, sin alimento. Qué triste. Eso estábamos hablando de que uno disfruta los adoquines, pero que los adoquines a su vez fueron hechos por miles de esclavos. Que dejaron ahí su sangre, su vida. Sí. Los patios típicos de la ciudad del siglo XIX, ambientados con plantas ornamentales, estatuas, alquiles, fuentes. Miren, estas cocinas. Aquí sí no hay gas licuado. Aquí era leña y carbón. Sí, funcionaban todas con leña. Sí, el humo que salía. Para la chimenea, los gases contaminantes al exterior. Todos esos hornos eran para las carnes. Ya habían traído de Bilbao una olla de presión. Esa del centro es una olla de presión. De España, caballero. Wow. El pilón fue utilizado todavía en los campos de Cuba para el café. Y filtraban el agua así. Esa piedra caliza lentamente deja todas las impurezas, ya libre de las rodajas frescas para envasar en los filtros de Manchester listos para tomar. Se filtraba aquí el agua y ya se ponía allí para tomar. Increíble. La torre de mayor altura. Esos miradores, este lugar se conoce más así como el mirador. Vamos a subir a la torre. Son las vistas más altas de la ciudad, nos cuentan. Bueno, esta es una tienda de souvenir que está intermedio, pero aquí viene lo que me hace latir el corazón. Miren estas escaleritas. Esto está alto, ahí ustedes lo ven. ¡Qué estrechito! ¡Qué pescado más flaquito! Oh my. Esto parece como que voy a llegar a ser bombero y me va dando falta de aire. Ay, la puerta está cerrada, yo creo. ¡Help! ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta aquí? Espérate, yo no veo ninguna puerta. Ah, no, es que está cerrada. Esta es la segunda planta que él decía. Ay, cuidado que tropiezas aquí. Caballero, 3:42 de la tarde. Estamos en un lugar muy cerrado. Échense esto para subir. Oh my God. No, lo malo no es la subida. Lo malo es la bajada. Pero ya que estoy aquí. Ay, Dios mío. No se rían de mí, caballero, cuando estén viendo esto. Uy, yo voy a subir en 4 patas. Ay. Corona. Traíamos al amigo ahí. Hello. Miren qué vistón, mis tarequeadores. Esta es la parte más alta de la ciudad. La realidad es que de aquí se tiene la mejor vista de la ciudad, me atrevo a asegurarlo. Por acá tenemos montaña. Todo el escambray. Y si nos giramos, mar, bendito mar. ¡Oh! Y hay binoculares. Ay, pero esto es para gente grande. Pero yo lo que hago es que me veo mis ojos. Yo no veo nada. Están apagados. No veo nada. Eso no se siente. No, por ahí no, sería por acá. No, me da miedo hacer algo y fundir el telescopio. ¿Tú te imaginas? Ya, tengo que quedarme a vivir limpiando para siempre aquí para apagar el telescopio. ¿Sabes que tú estabas mirando el sol? Justamente, Nabri estaba justamente haciendo esto. No, mira. Y Nabri dice así, vamos directo al sol. Lo primero que hizo Nabri fue esto. ¡Wow! Menos mal que no está encendido, ¿sí, no? No, caballero, esto está hermoso. Hermosísimo, sí. Miren qué belleza. Ay, eso está súper empinado. Ay, ¿cómo tú pusiste los pies, Lisan? De costado, ¿tú crees? Y si voy así, yo creo que es mejor así. Uf. Tú puedes hacerlo, Nauri, tú puedes hacerlo. Ay. Me estoy riendo de los nervios. Oh, my. Ay. A ver, Nauri, que te van a ver de cobarde. Eso fue el celular. Acabo de tumbar el celular. Oh my God. Ahora se me quitó el susto.
que ahora eso está cerrado. Bueno, cayó con la pantalla para arriba, yo creo que sí. Caballero, pudimos recuperarlo sano y salvo, pero miren que fue gracias a nuestro amigo. Si no es por él, no lo recuperamos. La muchacha dueña de la tienda donde cayó no estaba y él se desesperó tanto como nosotros que éramos los dueños. De verdad que muchas gracias. Eso me reafirma una vez más lo que yo digo de los trinitarios, que son buenísimas personas. Algo que me ha encantado de estar aquí es que ustedes reciben a uno con los brazos abiertos, no les molesta que uno filme y de verdad que gracias. Hoy usted fue el héroe de nuestro día. Que Dios lo bendiga muchísimo. Así que ya saben, cuando vengan aquí al mirador, lléguense a la segunda planta y compren souvenir, caballero, que es tan bueno y además a una buenísima persona, ¿eh? Oiga, yo le voy a dar un abrazo. Gracias. Gracias. Qué bonito, caballero, los extranjeros comprándole paleticas cubanas hechas en Cuba al paletero. Está súper curioso eso. En modo Trinidad, camino Trinidad, pero les doy un tip. Si ustedes vienen por aquí, caminen por el medio, porque en el medio hay unas piedras que son como que más lisas, un caminito, así que por aquí se camina mejor que por aquí. Entonces yo voy por aquí para visitar Trinidad. Y estamos en un lugar de obligatoria visita para cualquiera que venga a Trinidad, caballero, el convento San Francisco de Asís. Hoy Museo de la Lucha contra Bandidos. Vamos a ver qué nos depara. Esta es la primera sala y se ruina de la torre del convento de San Francisco de Asís. Esta es la segunda sala. Conrado Benítez, que fue un joven alfabetizador, maestro, que mataron en el Escambray, las montañas que están aquí situadas en Santi Espíritu, que es la segunda zona montañosa de Cuba. Esta reja parece que vamos para una cárcel, pero bueno, es que era un convento. Mis respetos no para todo, pero yo encuentro los conventos como que un tipo de cárcel. Allá arriba está el campanario, me imagino, ¿no? ¿Y se puede? Vamos a seguir subiendo. Caballero, esto está alto. Me he acobardado un poquito. Hay 1, 2, 3, 4 campanas. Caballero, que está alto. Hacer, este está alto. Ay, ahora sí llegamos a la campana principal y con este vistón. Welcome to Trinidad. Caballero, estamos en el convento más famoso de Trinidad, que hoy es el Museo de la Lucha contra Bandidos. Y miren qué vistas, caballero. Los voy a acercar a ustedes, pero yo me quedo por acá. Miren cómo yo estoy grabando. Yo le tengo miedo a la altura, caballero. Perdónenme por eso. ¡Wow! ¡Qué vistón! ¡Ay, mira la campana! Pero, por supuesto, no puedo tocarla porque me dijeron que podía subir, pero no tocarla. A ver, ¿qué tengo que ponerme para que ustedes me vean en foto de...? Y con este bombillo, seguimos viaje. Qué bonito. Y esto es particular, caballero privado. Miren, hasta esta hora está abierto. O sea, ahora yo quiero comprar un cuadro y vengo aquí, entro y nada, lo compro. Qué bueno que hayan estas ofertas. Fíjense si hay vida, que miren cuántos turistas aquí frente a la Casa de la Trova. Y por aquí algo que sí es bien famoso, que es la escalinata. Se sube, al final está la Casa de la Música, pero hay muchísimas sillas y ahí hacen actividades de música en vivo. La entrada es de 100 pesos. Los tickets. El ticket aquí, de que somos 2 personas, 100 pesos cada uno. Y allá adentro, bueno, es un bar también, todas esas sillas y hay música en vivo. Esto es bien, miren la afluencia de personas que tiene. Es como un bar gigante, la escalinata. En cada escalón hay sillas. Wow, esto aquí sí está lleno. Son cosas de Ramón.
no nos vamos a quedar porque realmente no hay dónde sentarse. Hay quizás una que otra silla vacía. Pero no hay mesa. Nos tendríamos que sentar con cualquiera y bueno, esto me recuerda como a los carnavales, caballero. Aquí la estrategia es llegar temprano, coger tu puesto y quedarte ahí hasta tarde en la noche, 9:50 de la noche, y todavía el grupo musical no ha empezado a tocar. Aquí la noche es bastante larga, pero hay otras cosas que ver, y entonces venir tan temprano y quedarte allá adentro por guardar un puesto sin poder salir, porque si te paras pierdes, ¿no? Si te paras pierdes. Entonces está bueno, pero está un poquito también carcelero, ¿no? Sí. Está bonito, está bonito. Atención los borrachines, si usted se emborracha y va a bajar por ahí, tenga cuidado. Hablando de eso, yo casi me caigo. Servicios gastronómicos también, extranjeros haciendo cola sentados en la acera. Como si fueran cubanos, increíble, miren, en la acera. Bueno, vamos a enterarnos de qué venden. Ajá. Y el mejor mojito de Cuba. Mojito piña colada, Cuba libre, de que canchanchara, qué bien. Los costeles por 200. Amén. Miren, esta modalidad de que salen los muchachos con los carteles aquí de las ofertas que tienen. Wow. Ya entendimos. No están sentados en la acera haciendo cola, ¿no, señor mío? Miren esto, sí. Lisandra, has descubierto el agua tibia. Miren. Usted pide ahí su bebida y se sienta en estos cojines. ¡Wow! Y cojines hechos muy a lo cubano. ¡Wow! ¿Verdad que la inventiva cubana no deja de sorprenderme, caballero? Vamos a hacer la cola, caballero, para comprar canchanchara. Me encanta. Esto es algo bien trinitario. La canchanchara. Que ya la estuvimos probando el primer día cuando llegamos, pero hoy queremos comprarla en un lugar particular. Vamos a ver si la calidad, porque para nadie es un secreto que las cosas hechas en los lugares estatales son más baratas, pero tienen menos calidad. Entonces aquí debe tener más calidad. Vamos a ver eso. Juan Caipiriña, Juan Roncoy. Momento épico. Yo me voy a sentar, miren, aquí. Me gustó. Ahora nos traen la canchancha. Lo que más me ha gustado a mí de Trinidad es la gente. Ver a las personas contentas, abiertas a recibir a los demás. No es como normalmente uno ve los cubanos en la cola, el pollo, obstinado de la vida, obstinado de hacer cola. Aquí la gente están abiertos a hablar contigo, a que lo filme, a que lo grabe. Bueno, aquí se lo enseña para que vea el video que está haciendo. Gracias. Vea que es calidad. Sí, cómo no, aluminio. ¿Qué calle es esta aquí? Es la calle principal de la ciudad. Ven Aquí aquí, frente a la Casa de Arroba, el Palenque, aquí tiene una galería que se llama Rafael, que soy yo. Rafael, la galería de Rafael, ya saben, vengan por acá. A cualquier hora, hasta de noche pueden comprar. Todo de noche y todo bonito. Está muy bonito todo. Y es agradecido de que haya turismo, de que exista todo esto, porque nos contaban que durante el COVID no hubo turismo y prácticamente la vida aquí estaba muerta, no hacían dinero. Entonces que hoy haya turistas, los lugareños de aquí, los que viven aquí, están muy agradecidos y lo demuestran porque te dejan grabar donde quiera, te dicen hola, te dicen estás bien, se sonríen. Eso es lo que más me ha gustado de Trinidad, caballero. República Checa. Good Spanish. Por fin llegó la canchanchara. Bueno, no nos han dicho nada de que tenemos que pagar ahora después, pero imagino que nos tienen el ojo echado porque ya saben que somos cubanos. Dicen, aquí hay dos cubanos allá, dos canchancharas para ellos dos, nos tienen localizados. Vamos a tomárnosla tranquilo, sin el judío, que de todos modos vamos a pagar. Mejor o peor que el estatal. Más potente, más sabor, mejor. Se le siente más el ácido del limón, el dulce de la miel, hasta se huele el aguardiente, caballero. Yo voy a salir si yo me tomo esto, yo voy a salir borrachita. ¿Y tú, Lisandra? No me han dejado probarla, estoy grabando. Acabo de dar el primer sorbo y ya entendí lo que dice Nauri. Se le siente cada uno de los ingredientes. El dulce de la miel, el ácido del limón, el aguardiente. Está bueno. Caballero, yo voy a salir borracha de aquí. Mire que siento que me pasa así por la garganta. Me declaro fanática, patrimonio cultural, la canchanchara. Aquí ellos vienen y enseñan foticos y piden dinero, pero no son súper insistentes, ¿no? Como que... También los trabajadores los mantienen un poquito alejados. Enseguida le dije, oye, no me moleste a los clientes, dale, voy para otro lado, no sé qué. Ahorita le dimos dinero a uno y ya ellos estaban arriba de él, ¿no? Bueno. Yo pero te estupenda, tengo dos niñas. Estoy buscando 20 pesos cubanos. Sí. Comprar el pan de la merienda y me regalaron me fue regalar 20 pesos para un amigo. A ver si... Sí, para eso antes. Aquí no molesta a nadie. No, aquí no. Yo no estoy robando. Aunque sea, ¿eh? 10 pesos. Gracias. Pero le dijimos, no, espérate, le vamos a dar algo. Le dimos algo y ya después enseguida lo alejan un poco porque es verdad que a veces son demasiado insistentes y van de uno en uno. De hecho, Nauri le dio el dinero y él pasó para mí entonces a pedirme dinero a mí. Y, oye, pues andamos juntos, a veces. Entonces sí son insistentes, no es que no sean insistentes como yo digo. Yo los hallé como chidos, todo me parece bien aquí.
Estar sentada aquí en el cojín en la acera es como hacer una cola satisfactoria. Siente bien durante unos 15, 20 minutos, ¿no? Ya después se empieza a extrañar un cojincito. De eso se estaban riendo un poco algunas extranjeras por allá. Se fueron a sentar y dice, oh, in the floor. Porque sí, el cojín es solo tela. Retazos de tela bien cosiditos, bien bonitos, pero cero relleno. Es pero directo al piso. Pero es que hay booty para amortiguar. Bueno, ya saben, esto está diseñado para el que tenga booty para amortiguar. Si no, no te sientes. Quiero que vean una cosa. Miren mi vaso. A lo mejor no se ve, pero sí le queda todavía. Está como un tercio, le queda. Nauri enseña el vaso. No sé si se ve. Pero di la verdad, intercambiamos de vaso. Ah, vamos. Ahora vas a meter esa historia. No, caballero, Sí, miren. intercambiamos. Yo te di lo que me quedaba y tú me quedaste y yo estoy cazando los hielitos. Miren, el que no sabe tomar es así. El que no sabe tomar se lo toma truco. Ay, qué rico, qué frío. Oye, no seas mentiroso, que vas a creer que es verdad. Yo me estoy comiendo los hielitos. Aunque ya me siento las orejas calientes, pero... Caballero, ya está entrado. Fíjate que está en peligro el video de hoy. Qué mentiroso. Está en peligro porque es que la actriz no... No, Está en peligro porque no sé si pueda seguir grabando. yo hasta borracha grabo. Y no estoy. Ya escucharon cómo habla, ¿no? Ah, está borracho, chaval. El hielo. Dice que es un hielo. Es que es difícil reconocerlo. Cuando uno está borracho, dice, yo no estoy borracho, y hace esas cosas, ¿entiendes? Le echa la culpa a un hielo, dice que el vaso no era el de ella. No es fácil. Vamos a hacer todo lo posible por terminar el video bien. Si no habla ella, hablo yo. Ahora voy a grabar a Nauri parándose. Échenle un ojo para ver si grabo lo que yo digo. De tener los pies tirados todo el tiempo, no me siento este pie. Oh, yo puedo sola, soy una mujer empoderada. Ya, balabadú. ¿Qué? ¿Viste? Me paré bien. Echa. Y esta es la noche en Trinidad, mis tarequeadores. Por supuesto, hay otros lugares, hay otros restaurantes, pero que están en otras calles que no son como la calle principal. Yo diría que esta es la calle con más vida en la noche. Si usted está de noche aquí, usted viene a esta calle y va a poder hacer muchísimas cosas. Ya hemos visto la Trinidad de los turistas, la que nos enseñan en los videos, la que hemos visto, pero que hoy pudimos disfrutar juntos, mis tarequeadores. Díganme, ¿ya ustedes han estado en esta linda ciudad? Yo, por supuesto, las recomiendo totalmente. El que quiera venir por Cuba, este es un lugar a visitar sí o sí. Usted se traslada a otro siglo, como si estuviera muy atrás en el tiempo, y sobre todo nos hace sentir el cariño de toda esta gente bonita que está aquí, los que viven aquí, los turistas. Ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denme ese like, comenten y compartan para que todos conozcan nuestra hermosa Cuba, hoy en Trinidad.